¿Acaso crees que Jonás, él lleva un pensamiento de llevar un mensaje de arrepentimiento a Nínive? ¿Crees que en el capítulo 1 las sanciones de una persona por llevar el mensaje con pasión a un pueblo que necesita salvarse? ¿Ves que Jonás es ese tipo de predicador apasionado? Bien, no quiero decepcionarte, pero la realidad es que las actitudes que estamos viendo del profeta Jonás no son actitudes buenas. Él decidió huir a Tarsis huyendo de la presencia de Dios. Y ese es un factor muy importante y significativo para Dios. Él decide romper con toda relación con Dios antes de ir a llevar un mensaje de arrepentimiento. Entonces, si Jonás no quería llevar un mensaje de esperanza ni de arrepentimiento a Nínive, ¿cuál era el mensaje que él estaba de acuerdo con que Dios lo enviara? Un mensaje de destrucción. Él quería que la ira de Dios y que la destrucción de Dios viniera sobre Nínive. Así que, amado pueblo del Señor, abre conmigo el capítulo 2 del libro de Jonás y sigamos leyendo esta historia importante. El capítulo 2 de Jonás dice, entonces, habla de un cambio. Observamos que en el capítulo 1 termina con Jonás siendo tragado por un gran pez, pero logramos especificar y aclarar que con detalle no podemos darle el nombre a este pez, si es una ballena o algún otro animal en el cual le pueda saber el nombre. La Biblia solo nos dice un gran pez para indicarnos que era de suma relevancia este pez. Bien, dice, entonces oró Jonás a Jehová. Jonás, al momento de ser tragado por ese pez, ¿qué hace? Él comienza a orar a Dios. Sí puedes observar que él decidió alejarse de la presencia de Dios cuando estaba en aquella embarcación. Mientras los otros oraban, él no estaba orando. ¿Qué hacía él? Estaba durmiendo, lo cual se denota o se manifiesta las actitudes de alguien que no le importa ninguna relación con Dios. Ahora lo vemos en una nueva instancia, no en una embarcación, sino dentro del vientre de un gran pez preparado por Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué le dice? Vamos a mirar en qué consiste esa oración que Jonás levanta a Dios desde el vientre del gran pez y dijo, invoqué en mi angustia, Yud-Hei, Bat-Hei, a Jehová, el que trasciende, y él me oyó. Es importante tener en cuenta porque Jonás, cuando él clama desde el vientre del gran pez, él siente que Dios lo está escuchando. Él siente que Dios lo está escuchando. Gloria a Dios. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Hay una palabra importante que Jonás resalta aquí en esta oración y esa es clave para indicar que Jonás, él no demora 3 días vivo en el vientre de ese gran pez. Él muere dentro del vientre de ese gran pez. ¿Cómo lo sabemos?
porque Él dice en el versículo 2 al terminar, desde el seno del Seol, clamé y mi voz oísteis. La palabra para Seol ahí es necesario que la resaltes. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando nosotros miramos las escrituras, y bien, cuando el Eterno nos permita volver y continuar con el libro de Isaías, cuando efectivamente nos hallemos en el capítulo 5 y en el versículo 14, ¿sabe qué explicaremos? Dice ese versículo 14 de Isaías 5, dice el versículo 13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y lo que está haciendo Jonás es no tener conocimiento y es llevado cautivo. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Acá en Isaías está hablando del pueblo de Dios. Versículo 14 dice, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y la multitud de su fastuo, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Este versículo es clave porque nos da una revelación de lo que le había sucedido al profeta Jonás. ¿Qué le había sucedido? El pecado que él comete, que es un pecado de muerte, se le llama rebelión. ¿Y sabes por qué? Porque él se sentía más que los ninivitas. Él se sentía mejor persona que cualquiera de ellos. Si nosotros, como creyentes en Dios, nos sentimos mejores que los demás, ¿sabes algo? A eso se le llama orgullo, altivez, y no está correcto. Nosotros somos servidores de Dios para con las personas. Debemos ser humildes, sencillos. Bendita la gloria de Dios. Servirle a las personas sin esperar nada a cambio. Eso es servirle a Dios. Cuando está hablando del Seol, en este versículo 14, dice que se extiende. Existían las siguientes secciones en ese Seol. Número 1, se encontraba el Hades, o lo que se le llama el infierno. Número 2, estaba el seno de Abraham. Número 3, sección número 3, se encontraba primero el Hades, segunda sección el abismo, tercera sección el seno de Abraham. Se encontraba en esas tres secciones, pero una vez, cuando el Mesías muere, ¿sabe qué sucede? Y que él lleva cautiva la cautividad y da don a los hombres en Efesios, da a entender que esas secciones en el infierno se extienden. ¿Por qué se extienden? Se extienden porque el seno de Abraham quedaba en el centro de la tierra, a los lados del abismo. Y prestémosle atención. Lo que da a entender es que si el mundo antiguo, el mero infierno, sin causar ese ensanchamiento, cupo entero, ahora lo que quiere decir es que si el infierno en la actualidad ha causado ese ensanchamiento, tiene la capacidad de aguardar 7 mundos como estos. Es decir, 7 mundos en que ninguno decida salvarse con Dios, salvarse en la presencia de Dios. Eso es lo que nos está enseñando ahora. Visitar el Seol es visitar ese lugar de perdición. Y desde ese lugar de perdición, porque el pecado de muerte no tiene que ver sencillamente con la muerte física.
tiene que ver con una muerte eterna, que es la separación de Dios para con el ser humano. Si nosotros decidimos en esta tierra separarnos de Dios y renunciar a su evangelio, es la única fuente por la cual entonces buscaremos separarnos de la presencia de Dios. A través de la muerte eterna, Dios se separará eternamente de nosotros. Jonás está orando desde el seno del Seol, clamó y Dios le escuchó. Lo que da a entender es que el Eterno le va a dar una nueva oportunidad. Escúcheme eso, una nueva oportunidad. Aprovecho esta palabra para indicarte lo siguiente. Dios no da primeras oportunidades. Dios no da segundas oportunidades. Dios no da terceras oportunidades. Escúcheme, Dios nos da todas las oportunidades porque Dios no es limitado. Por lo tanto, no podemos nosotros limitar. Hay personas que le dicen a los otros, Dios te está dando esta última oportunidad. Eso no lo sabemos nosotros. Escuchemos, y es un indicador para limitar a Dios en su misericordia, porque Dios nos da todas las oportunidades habidas y por haber. Y lo que busca revelarnos esta palabra es que el Eterno busca salvar nuestra vida. Jonás llegó al Seol, al lugar de perdición. Es allí donde van los altivos, es allí a donde van los rebeldes, pero él clama. Observemos, dice, versículo 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Solo cuando nosotros experimentamos la muerte eterna, somos desechados por Dios. He escuchado a personas aplicar eso en el tiempo presente. ¿Qué palabra? Hay gente que sufren de algunas situaciones extrañas y dicen, aquí hay gente, si están en alguna congregación, aquí hay gente que Dios ha desechado hace muchos años. ¿Sabías que eso no puede suceder? ¿Sabías que eso no puede suceder en este estado presente? Si hablamos de Saúl, Dios nunca desechó a Saúl. Lo que podemos descubrir es que Saúl desechó a Dios. Él rechazó a Dios. El día que Dios logre separarse de los seres humanos y rechazarte, va a ser cuando tú experimentes ese pecado de muerte y te vayas a la eternidad sin Dios. Y en esa eternidad sin Dios vas a experimentar el rechazo por la eternidad de Dios. Esa es la realidad. Ahora observemos versículo 4. Entonces dije, está hablando Jonás, desechado soy de delante de tus ojos, porque solo cuando la mirada de Dios posa sobre nosotros, somos benditos. Me atrevo a decir, y lo digo con mucha seguridad, ¿sabe por qué soy una persona bendecida? No estamos hablando de situaciones materiales, no está hablando de eso. Es porque los ojos, la mirada de Dios está puesta sobre mí. Cuando la mirada de Dios está puesta sobre ti, fija sobre ti, eres una persona bendita de Dios. A eso se refiere. Jonás experimenta en ese pecado de muerte que ya Dios no lo está mirando. En otras palabras, él está experimentando a los rechazados por Dios en la eternidad. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Esa alma dice, rodéame el abismo. El abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Gloria a Dios. Versículo 6.
descendí a los cimientos de los montes. Cuando nosotros miramos, vemos que de una forma desmedida, cada vez que observamos, Jonás va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo. Lo arrojan al mar, desciende al barco rumbo hacia Tarsis, luego lo arrojan al mar y ahora está descendiendo abajo de las aguas y no solamente ahí, sino que sigue descendiendo abajo a los abismos. Solo cuando alguien rechaza la gracia de Dios, rechaza lo que Dios ha colocado, comienza a descender, a bajar y a bajar en su propia perdición. Mientras hay vida, hay esperanza. Dice, versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Está hablando de un estado eterno. Mas tú, esa palabra para más es una conjunción, habla de un cambio y por lo tanto las palabras son importantes. Ese más es muy relevante aquí porque habla de un cambio. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Está hablando de la muerte. Dios le da una nueva oportunidad a Jonás. Y vamos a ver qué tal él se comporta en esta nueva oportunidad. Gloria a Dios. Oh Jehová, Dios mío. Jonás siente que Dios le da esa nueva oportunidad, pero él experimenta la muerte y de esa sepultura Dios lo saca. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y esa palabra para acordarse tiene que ver con reivindicarse, tiene que ver con nosotros recordar todo lo malo que hayamos hecho en la vida y nos podemos arrepentir. Bien, Jonás se había ido de este mundo sin Dios, pero debemos tener en cuenta algo. Ese gran pez había sido preparado por Dios. Y esto que le está sucediendo a Jonás sería el evento que el Mesías tomaría como la señal del profeta Jonás. Y para hablar de la señal del profeta Jonás, usada por Jesús, es para hablar de la muerte del Mesías. Prestemos la atención. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jonás tenía la esperanza de volver a la tierra y ver el lugar de adoración, donde él adoraba, donde él iba, donde él tenía comunión con Dios. Lo que quiere decir es que si él volvía y Dios le daba la oportunidad, él regresaría a adorar a Dios. De eso es lo que se está hablando aquí. Versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás está hablando de algo que experimentó. Esto está hablando en causativo. Está hablando de la causa de algo que lo llevó a él a la sepultura. ¿Y sabe qué es? Cuando él reconoce que estaba siguiendo vanidades ilusorias. Dos palabras importantes. Cuando habla de vanidades, está hablando de cosas efímeras. Está hablando de cosas que hoy tú ves y que mañana ya no las verás, desaparecerán. Y no solo eso, sino que él dice vanidades ilusorias, que solo están en la mente de la persona. Tienen una realidad, pero la realidad que tienen es en la mente de la persona. Hay gente que siguen esas vanidades ilusorias como lo que él está enfocando aquí. Su misericordia abandona, es decir, rechaza. Y esa palabra para misericordia, resalta en la escritura, ¿Sabe por qué? Porque esa palabra misericordia se conecta con la palabra
gracia. Y es importante que la tengas en cuenta. Cuando ves la palabra misericordia en el Antiguo Testamento, te está hablando de esa gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Y es importante que la tengamos en cuenta. Y dice la Escritura, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es decir, cambian la gracia, rechazan la misericordia de Dios por esas cosas que son vanidades. Él siguió hacia un rumbo desconocido, huyendo de la presencia de Dios. A veces nosotros pretendemos que estar fuera de la presencia de Dios nos irá mejor, pero escúchame, quédate dentro de Él, porque aquí nos va muy bien en su presencia. Versículo 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré. Está hablando de lo que Él va a hacer. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios en ese templo. Pagaré lo que prometí, lo cumpliré. Está hablando de sus votos. Debemos prestar atención. Estas palabras de este versículo no puede ser trasladado a una interpretación de hacer pactos con Dios. Eso sí está fuera de orden. ¿Sabe por qué? El ser humano jamás puede hacer pactos con Dios. Puede hacer votos, compromisos o responsabilidades que debe cumplirle al Señor, pero pactos los hace Dios con su pueblo. Dice el versículo 9, a la mitad, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Resalta esa palabra y estamos finiquitando, terminando el capítulo 2 de Jonás. Jonás reconoce que si esta misericordia de Dios, él la rechazó por vanidades ilusorias de irse para Tarsis huyendo de la presencia, porque quizás le iría mejor en algún trabajo, en alguna labor, antes que ser un profeta de Dios. Eso es lo que le está pasando a muchos. Y prestémosle atención. Él reconoce que esta misericordia no tiene que ver con una ganancia a través de las obras. La salvación es de Jehová. Si nosotros muchas veces cuando decimos, yo soy salvo por lo que yo hago, yo soy salvo porque yo me guardo para Dios, yo soy salvo porque ayuno mucho, yo soy salvo porque oro demasiado, yo soy salvo porque tengo mucho conocimiento de las Escrituras, yo soy salvo porque me la paso todo el día predicando, yo soy salvo porque hago el bien a todas las personas, yo soy salvo porque ayudo a los discapacitados, tengo un orfanato, yo soy salvo porque le doy comida a los ancianos. No somos salvos por obra. La salvación es de Jehová. No, la salvación no la alcanzamos ni la logramos por méritos personales. La salvación no llega a nosotros porque nosotros la merezcamos. El hecho de ser salvos mediante la gracia es un indicador para revelarnos que somos salvos, aunque no lo merecemos. Pero su gracia, Él nos quiso salvar, porque Él nos eligió. Y concluyo, versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esta palabra tiene un comportamiento y un mensaje importantísimo, porque ahora, luego que aquel hombre experimenta la muerte y que su alma habla con Dios, Dios da un mandamiento al gran pez y vomitó a Jonás en la tierra. ¿Qué quiere decirnos esto? Jonás tenía 3 días y 3 noches de estar allí. No está hablando de una supervivencia. Él murió. Pero ¿qué pasa? Cuando el pez lo vomita en tierra, ¿qué significa eso? Que Jonás vuelve a la vida. Jonás
Dios lo resucita. Él es levantado de la sepultura. Amado pueblo del Señor, espero que Dios te esté bendiciendo con este estudio del profeta Jonás en el capítulo 2. Vamos a continuar con el capítulo 3. Dios te bendiga, compártelo con alguien que lo necesite. La verdad, lo hacemos por pasión, lo hacemos por amor a Dios, no porque seamos los mejores, no, lo hacemos para compartir esta gloriosa palabra y que seguro nos va a ayudar a nosotros, todo su pueblo. Bendiciones.